Buenos días, hoy hablaremos sobre platelmintos. En esta primera diapositiva tenemos una vista general de los platelmintos. Tienen ahí los tremátodes, céstodes y turbelarios. Tremátodes como las duelas, los céstodes ya saben, las tenias, y los turbelarios, los planarios. Algunos de estos platelmintos han optado por convertirse en parásitos y otros han optado por la vida libre. Así tienen que los turbelarios han decidido seguir la vida libre. En cambio, las duelas y las tenias han ido adaptándose desde el punto de vista orgánico para poder vivir como parásitos. Platelmintos viene del griego plati, que significa achatado, y elmin, verme. Son gusanos planos, gusanos achatados, entre comillas. Para poder vivir como parásitos han tenido, como les mencioné, sufrir adaptaciones en cuanto a su organismo. Han desarrollado, por ejemplo, las tenias órganos de adhesión, ventosas y ganchos para poder adherirse a la mucosa del intestino de la persona a la cual están parasitando o al organismo vivo al cual están parasitando. Tienen en esta diapositiva las tenias, también llamadas solitarias. Eh, Incluye las tenias, el Diphyllobotrium, que es la tenia cuyo huésped intermediario son los peces, las espirometras, el Echinococcus, que va a dar lugar al quiste hidatídico, y Menolepis nana, que es la tenia mucho más pequeñita, y el Dipilidum, por ejemplo el Dipilidum canis, que es la tenia pequeña de los perros. Aquí los tremátodos, que tienen la apariencia de hojas. Ejemplo, distomas o duelas, entre los que incluyen la famosa fasciola, el esquistosoma paragonimus, metagonimus. Empecemos pues con los céstodes intestinales. Los céstodes son gusanos segmentarios. Están divididos por un escólex, que es la cabeza, el cuello, y luego vienen los proglótides, que van a adoptar diferentes formas según sea el tipo de céstode. ¿Dónde es que vive la forma adulta? La forma adulta reside en el intestino delgado del huésped. En cambio, las larvas pueden ubicarse en cualquier órgano de la economía del organismo vivo que está siendo parasitado. Tenemos aquí un primer grupo. El hombre es huésped definitivo. El parásito, ¿dónde va a estar localizado? Va a estar localizado en el aparato digestivo del organismo vivo que es parasitado. Tienen ahí como ejemplo la tenia, que puede ser solium, donde el huésped intermediario, ya saben, es el cerdo, o la tenia saginata, donde el huésped intermediario es la vaca. Además, el Diphyllobotrium, que en lugar de ventosas tiene unas bótrias, que son hendiduras que le sirven para poder adherirse en la mucosa del intestino de la persona o el parasitada. El Diphyllobotrium latum o Diphyllobotrium pacificum son los dos tipos de estos parásitos. Además, el Dipilidum caninum, que es la tenia del perro, y Menolepis nana o diminuta, que son las tenias mucho más pequeñas. El segundo grupo es donde el hombre es huésped intermediario. En este caso, los parásitos en estadio de larva van a estar presentes en diferentes tejidos de la huésped parasitado. Como ejemplo tenemos el Echinococcus, el granuloso, que va a dar lugar al quiste hidatídico. Como espirometras, los esparganos. Y del grupo de los cenuros, los multiceps, que son las larvas de los cenuros. Tenemos aquí
En este cuadrito, los céstodes y sus larvas. Esto es pregunta de examen. De la tenia, sea saginata o sea solium, tenemos el cisticerco como la larva, la forma infectante. Para el Diphyllobotrium es el plerocercoide. Este tercer estadio, esta larva que parece un hisopo doblado. Y el Dipilidum caninum o Hymeneolepis nana o diminuta es el cisticercoide, como la forma infectante. Aquí, de manera jocosa, en este cuadrito tenemos qué comí, de qué me enfermé y huésped, qué huésped soy. Por ejemplo, cuando comemos carne de cerdo cruda o semicruda, mejor semicruda, mal cocida, ¿de qué nos podemos enfermar? De Taenia solium, o sí pues, Taenia solium, donde estamos ingiriendo cisticercos. Estos cisticercos se van a convertir en las formas adultas en el intestino. ¿Qué clase de huésped somos? Huésped definitivos, cuando tenemos la forma adulta, o huéspedes intermediarios cuando tenemos a la larva en cualquier tejido de la economía. Cuando ingerimos carne de pescado, sea cruda como un ceviche o frito, pero no adecuadamente. En este caso, vamos a ingerir la forma infectante del Phyllobotrium, que es el plerocercoide, y vamos a desarrollar la forma adulta a nivel intestinal, sea del Diphyllobotrium pacificum o del Diphyllobotrium latum. ¿Qué clase de huésped somos? Somos huésped definitivos. Después, cuando comemos alimentos contaminados con las heces de los cocineros, podemos estar ingiriendo la forma infectante del Hymeneolepis nana, que sería el cisticercoide. ¿Qué clase de huésped somos? Definitivo o intermediario. Siguiendo con el mismo esquema, cuando se traga accidentalmente pulgas de ratas, ¿de qué nos estamos enfermando? De Hymeneolepis diminuta. ¿Qué clase de huésped somos? Huésped accidental. Lo mismo con las pulgas de perro, para Hymeneolepis caninum, y somos también huésped accidental. Veamos ahora las características de los céstodes. Están numeradas estas características. Son células eucariotas multicelulares. Son gusanos segmentados y acelomados. ¿Qué significa acelomados? Que no tienen un contenido, un interior hueco, sino son totalmente sólidos. Eso significa acelomados. Y no tienen tubo digestivo. Siguiendo con las características, además son hermafroditas. Tienen a nivel de los proglotides tanto el aparato sexual masculino como femenino. Luego, el ciclo que sigue, de huevo, larva, hasta la forma adulta. Y finalmente, como ya dijimos anteriormente, la forma adulta se va a localizar, va a vivir en el tubo digestivo del huésped. Veamos ahora los dos tipos de tenia, la tenia saginata en primer término y luego veremos la tenia solium. Algunos datos acerca de la epidemiología de la tenia saginata. Es de distribución mundial, se presenta como casos aislados. El agente infectante, ya como hemos revisado, es el Cysticercus bovis. ¿Cómo es que se contagia a la persona de esta teniosis? Comiendo carne semicruda, carne mal cocida, carne de vaca, donde estaba ingiriendo las larvas de la tenia saginata. Y estas larvas se van a convertir en el intestino del huésped en la forma adulta.
Ahí tienen la foto de un bistec a la inglesa. Esos bistec que son semicocidos. Es una mala costumbre porque ahí pueden estar las larvas de la Taenia saginata. Después tenemos, como huésped definitivo es el hombre, como huésped intermediario es la vaca. Cuando se dice que la Taenia saginata es la tenia de la vaca, en realidad no es exacto, porque la vaca es un huésped intermediario y es el hombre el huésped definitivo. Tienen ahí el gusano ya adulto, la Taenia en su forma adulta. Vamos a señalar aquí, en primer término, la cabeza conocida como escólex, luego el cuello y luego el estróbilo. El estróbilo va a estar formado por una gran cantidad de proglótides. La Taenia saginata de la clase Cestoidea, orden Cyclophilidea, el género Taenia. ¿Cuánto puede medir? Puede llegar hasta 10 metros de longitud. Y aquí se reiteran las partes escólex, cuello y estróbilo, que está formado por múltiples proglótides. Veamos ahora el escólex. Tiene forma cuadrangular y está en sus extremos. Vemos la presencia de 4 ventosas acetabulares. ¿Para qué le sirven? Como ya mencionamos, para poder adherirse a la mucosa del ser de la persona que está infectada. Una característica que es propia de la Taenia saginata es que no tiene ganchos, sin ganchos. Aquí tenemos para poder recordar lo que justo les he estado conversando. Cuando las vacas dicen somos más, para poder recordar el número de proglótides. Los proglótides de la Taenia saginata tienen forma rectangular, son grandes y en su interior hay más de 12 ramificaciones uterinas. Eso es típico de la Taenia saginata. ¿Cómo vamos a recordar esto? Vean esas vacas que dicen somos más, que es el lema del MOL. Somos más, pero en este caso es el lema de las vacas. Somos más de 12 ramificaciones. Los proglótides van a contener, como también ya se mencionó anteriormente, tanto el aparato reproductor femenino como masculino. Es por eso que son hermafroditas. Y ahí se van a encargar de la producción de huevecillos, de gran cantidad de huevecillos. Los proglótides, cuando se objetivan en el estudio de las heces, son la forma diagnóstica de esta enfermedad. Ahí tienen el dibujo de un proglótide. Vean la forma, el aparato reproductor masculino, están los testículos, femenino el oviducto, la vagina, el útero y los ovarios. Aquí una foto del estróbilo. ¿Cuántos proglótides contiene un estróbilo? De 1000 a 2000. En realidad es una gran cantidad de proglótides. Ahora tenemos el dibujo de un huevo, de un huevecillo de esta Taenia. ¿Qué forma tiene? Es esférico, mide 30 a 40 micras de diámetro, bastante pequeño. Y tiene en la superficie una corteza gruesa de color pardo. Esa es la característica del huevecillo del huevo de la Taenia saginata. Es muy parecido, casi idéntico también, al huevo de la Taenia solium. Realmente no se puede diferenciar si es este huevecillo de la Taenia solium o de la Taenia saginata. La diferencia la vamos a hacer en base a qué? A las características del proglótide. También se le conoce con el nombre de oncósfera, y al embrión que está dentro del huevecillo
como hexacanto, que se parece en todo caso a la cabeza de este ciudadano japonés que está lleno de agujas. Como le decía, el huevo, ¿qué contiene? Contiene el embrión. El embrión, ¿qué nombre tiene? El nombre es hexacanto. Tiene una membrana vitelina y tiene 6 ganchos, 6 ganchitos, por eso se le conoce como hexacanto. Vamos a una pregunta para poder matizar esta conversación. Es una tenia cuyo escólex no tiene ganchos y sus proglótides más de 12 ramificaciones. Si el proglótide, si el escólex no tiene ganchos y los proglótides tienen más de 12 ramificaciones uterinas, acuérdense de las vacas diciendo somos más. Las vacas son huésped intermediario de la tenia saginata. Entonces estamos frente a una tenia saginata. Sigamos ahora con el ciclo biológico. Está numerado. Primero, la persona va a ingerir carne de vaca parasitada con el Cisticercus bovis, que es la larva de la tenia saginata. Cuando ingiere carne mal cocida, carne en bistec a la inglesa. Entonces está ingiriendo ¿qué? Está ingiriendo la larva de esta tenia saginata, la cual se va a dirigir en el aparato digestivo hacia la pared del yayuno, y ahí se va a fijar. Y ahí se va a producir la evaginación en primer término de esta larva, y luego se va a fijar a través de su escole con la pared yayunal. La forma infectante es el Cisticercus bovis. Sigamos. Esta persona infectada ya tiene la forma adulta de la tenia saginata. En los proglótides hay gran producción de huevecillos, de huevos de la tenia saginata. Y se va a producir la salida de estos proglótides y de los huevecillos de este parásito, que van a contaminar el agua, que van a contaminar vegetales. Es así como aparece el huésped intermediario. En este caso es la vaca. La vaca ingiere alimento, pasto contaminado. La vaca ingiere agua contaminada. ¿Y qué está ingiriendo? Está ingiriendo huevecillos de esta tenia. Estos huevecillos, como están viendo en la figura, se van a localizar en el intestino de la vaca y van a eclosiona del huevecillo la larva, que se conoce con el nombre de hexacanto. Se fija a la pared intestinal de la vaca y penetra la pared, atraviesa la pared y coge en la circulación general, llegando hasta el tejido muscular. ¿Cuánto tiempo se requiere para que la larva evolucione a larva? El huevecillo evolucione hasta larva. Se requieren de 2 a 3 meses para que se forme el cisticerco. ¿Dónde se va a localizar con más frecuencia el cisticerco en la vaca? Es en la cabeza y en el corazón. Cuidado cuando nos gusta demasiado el anticucho. Pasamos ahora a teniosis debido a Taenia solium. Las características epidemiológicas son muy parecidas a la tenia saginata. También la distribución es mundial, se presenta como casos aislados. El estado infectante es el cisticerco celulosae. El mecanismo de transmisión es la ingestión de carne de cerdo mal cocida. Cuando acostumbramos a comer los domingos, vamos con la familia al Lurín y tenemos mala suerte justo de ingresar a algún local donde no preparan adecuadamente la carne de cerdo y nos vamos a infectar.
vamos a ingerir cisticercos que se van a convertir en nuestros intestinos en la forma adulta de la Taenia solium. Pero además, en este caso, el hombre es huésped definitivo. Sin embargo, puede también el hombre convertirse en un huésped intermediario accidental. Porque el huésped intermediario, ¿cuál es? Es el cerdo. Porque va a permitir que este huevecillo se transforme en cisticerco. Para eso se necesita el huésped intermediario. En cambio, cuando el hombre no ingiere cisticerco, sino ingiere huevecillos de la Taenia solium, puede ser que los que crían cerdos, o puede ser también la misma persona que tiene en su intestino una forma adulta de Taenia solium, ingiera, no tiene malos hábitos higiénicos e ingiera, luego de ir al baño no se lave bien las manos, entonces luego manipula alimentos y está ingiriendo huevecillos de esta Taenia solium, y esto va a dar lugar a que estos huevecillos se conviertan en cisticercos ya dentro de la persona, convirtiéndose en un huésped intermediario, pero accidental. Tienen acá la Taenia solium, hay un error en la diapositiva, es la Taenia solium. El Scolex va a presentar unas características propias que difieren de la Taenia saginata. Si dijimos en antes que la Taenia saginata, el Scolex, no tenía ganchos, vemos que aquí sí, el Scolex de la Taenia solium posee ganchos. Primera diferencia. Luego el estróbilo es muy parecido y va a presentar gran cantidad de proglótides. Vean aquí con más detalle el Scolex. Posee un rostelo, que es la especie de corona que está en la parte superior de la cabeza, que contiene 20 a 50 ganchos. Y tiene también, vean, las 4 ventosas que le van a permitir poder adherirse a la mucosa intestinal. ¿Cómo recordar que el Scolex de la Taenia solium tiene ganchos? Vemos al caballero de la foto, al joven de la foto, robusto él, voluminoso él, entrado en carnes él. A algunas chicas les gustan los hombres así, llenitos, llenos de vida, gruesos, agarrados. Y podemos decir que los chanchitos tienen más gancho. Los chanchitos entendiéndose de cariño a los hombres así, bastante llenitos. Los chanchitos tienen más ganchos. Acuérdense, chanchitos, cerditos, y se asocian a Taenia solium. El proglótide también, a diferencia de la Taenia saginata, en este caso los proglótides son más pequeños y van a tener menos de 12 ramificaciones primarias uterinas. Y cada uno va a producir 50.000 huevos. Vean, gran cantidad de huevecillos que va a producir un solo proglótide. Revisemos ahora el ciclo biológico, que también es parecido al de la Taenia saginata. El hombre ingiere en este caso carne de cerdo mal cocida. Ingresa de esta forma el cisticerco al aparato digestivo. El cisticerco se va a localizar en el duodeno. En este vimos que para la Taenia saginata era en el yeyuno. En este caso, en el duodeno. Se fija a la pared y ahí se va a producir, bueno, previamente la evaginación y luego la fijación, y va a empezar a madurar, a convertirse en la forma adulta de la Taenia solium en este caso. Y en este caso el hombre es huésped definitivo. ¿Por qué? Porque tiene la forma adulta en su intestino. Y el huésped intermediario es el cerdo. Y el huésped intermediario accidental puede ser el hombre, cuando ya se contamina de la forma que he explicado anteriormente. Sigamos. El hombre infectado, lo mismo, va a eliminar huevecillos y va a eliminar proglótides.
al medio ambiente. Cuando hay una mala disposición de excretas, cuando se realizan las deposiciones al aire libre, en el campo, en la zona rural, se contamina el pasto, se contamina el agua. Y es así como el huésped intermediario, el cerdo, al ingerir el agua contaminada, y al ingerir el pasto contaminado, está ingiriendo ¿qué? Huevecillos de la Taenia solium. Se produce dentro del intestino del cerdo la eclosión del huevo y se libera la larva, el hexacanto, que penetra la pared intestinal, agarra la circulación general y llega al tejido muscular. ¿Cuánto tiempo se requiere para que se produzca la evolución de la larva? Igual, de 2 a 3 meses. ¿Cuál es la localización más frecuente de este cisticerco en el cerdo? En la lengua y en el pulmón. Cuidado con la chanfainita. Pero también tenemos en la carne, en el músculo del cerdo, que es lo que generalmente se consume, los ricos chicharrones, que son la fuente de infección de la Taenia solium. La forma infectante también, al igual que la Taenia saginata, son los huevecillos. Para que se produzca, en este caso, corrección, la forma infectante son los huevecillos, pero para que el hombre se convierta en huésped intermediario accidental. Me corrijo, porque hemos mencionado que para Taeniosis saginata y para Taeniosis solium, la forma infectante son las larvas, son los cisticercos, que van a estar para Taeniosis saginata en la carne de vaca mal cocida, y para Taeniosis por Taenia solium en la carne de cerdo mal cocida. En este caso, en esta nueva diapositiva, estamos viendo la forma infectante, pero para que el hombre se convierta en huésped intermediario accidental. ¿Cuál es la forma infectante? Son los huevecillos, los huevos de la Taenia solium. Ingresan al aparato digestivo de la persona, eclosiona, se libera la larva, atraviesa la pared y luego se dirige a diferentes órganos para convertirse en cisticerco. Ahí tenemos una lista de diferentes órganos: tejido conectivo, músculos, cerebro, pulmones, ojos. ¿Cuál será la localización más frecuente? Ustedes saben, yo sé, todos sabemos que es el cerebro. Es por eso que en nuestro medio la causa más frecuente de convulsiones en los jóvenes, en las personas adultas, jóvenes o de mediana edad, es la neurocisticercosis. ¿Cuál es la zona endémica de neurocisticercosis? Tenemos, por ejemplo, Piura. Aquí comparamos la Taenia saginata con la Taenia solium. Miren, ¿cuál es más larga? La Taenia solium 10 metros, saginata entre 8 a 10 metros. Sigamos con las diferencias. En cuanto a los proglótides, los de la Taenia, ambos son de forma rectangular, pero son más grandes los de la Taenia saginata. Y son más grandes porque tienen mayor número de ramificaciones uterinas. Con más precisión, un número mayor de 12 ramificaciones uterinas en relación a la Taenia solium. No hay que olvidarse además del escólex. El escólex de la Taenia saginata no tiene ganchos, en cambio el de la Taenia solium sí presenta ganchos. Los chanchitos tienen más gancho. Pasemos ahora al diagnóstico y al tratamiento de estas teniosis. El cuadro clínico. Como cualquier parasitosis, esto es importante tener en mente, tener en consideración. Cuando evaluamos la parasitosis intestinal, con más frecuencia
el paciente está asintomático. Eso es lo más frecuente. Luego, cuando ya se presentan los síntomas, estamos frente a una triada. ¿Cuál es esta triada? La que está subrayada en esta diapositiva. El paciente tiene diarrea crónica, no inflamatoria, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. Diarrea crónica, no inflamatoria. ¿Asociada a qué? A dolor abdominal difuso, visceral, mal localizado y pérdida de peso. Esa es la triada que hay que tener en cuenta cuando estamos sospechando en parasitosis intestinal. Por supuesto que esta triada también está en relación a otras causas. Por eso la epidemiología es importante para poder plantear el diagnóstico de parasitosis intestinal. Podría ser en el diagnóstico diferencial tuberculosis intestinal, por ejemplo, o si la persona tiene más de 50, 60 años, plantear también y cursa con una gran baja de peso, un síndrome consuntivo, plantear también una neoplasia maligna intestinal. En cuanto a los signos, se corrobora la disminución de peso, hay dolor difuso a la palpación del abdomen, puede venir también con distensión abdominal, puede venir con urticaria, puede presentar de cuando en cuando la presencia de abones y pensar que es alérgico a algún alimento, algún medicamento que haya podido tomar. Pero ya es mucho más categórico cuando el paciente elimina proglótides, elimina huevecillos que son detectados mediante las pruebas correspondientes. Podría llegar también eventualmente por complicaciones como una obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que van a ayudarnos a hacer el diagnóstico de esta teniosis? La detección de proglótides y escólex y la detección de huevecillos. Si detectamos huevecillos, como ya hemos mencionado, el diagnóstico es teniosis, pero no sé si es solium, no sé si es aginata. ¿Qué necesito? Necesito identificar los proglótides, porque un proglótide que tiene más de 12 ramificaciones es de la tenia saginata. O necesito identificar un escólex, porque un escólex que tiene ganchos es de la tenia solium. En el hemograma, ¿qué se puede encontrar? Se puede encontrar eosinofilia. Si pedimos inmunoglobulina E, también esta puede estar incrementada. La serología, sea por ELISA o por PCR, no son muy contributorias para el diagnóstico de esta parasitosis intestinal. Pasemos al tratamiento. ¿Cuál es el antiparasitario de elección para asteniosis? No es albendazol. El parasitario es praziquantel, que hace algunos años era difícil conseguirlo, pero ahora es mucho más fácil. Las marcas tenemos el Minex, por ejemplo. La dosis, 10 a 20 miligramos por kilo por vía oral, PO significa por vía oral, dosis única. Alternativa, niclosamida, 2 gramos al día, vía oral, dosis única. Aprovechamos para revisar un poquito los mecanismos de acción de estos antiparasitarios. Praziquantel aumenta la permeabilidad del calcio. Niclosamida inhibe la fosforilación oxidativa a nivel de la mitocondria. Vean este pequeño esquema. La acción del praziquantel aumenta la permeabilidad al calcio. Esto ocasiona una contracción exagerada, parálisis muscular, vacuolización y destrucción del tegumento, del tejido del parásito. El praziquantel, ¿cómo es su farmacocinética? Se absorbe rápidamente por la vía oral. El metabolismo es básicamente hepático. Por eso es necesario pedir
antes de empezar el tratamiento, mínimo unas transaminasas basales, TGO, TGP. La excreción es urinaria, en mayor porcentaje un 70%, y en menor proporción hepática. ¿Cuáles son los efectos adversos? Son generalmente digestivos, náuseas, vómitos. Puede haber también somnolencia, se puede desencadenar un exantema e incluso eosinofilia. Una pregunta adicional. El fármaco de elección para el tratamiento de la tenia saginata es aquí. El diagnóstico sin vuelta a quedar es praziquantel. La alternativa es niclosamida. Acá son letreros bastante sofisticados. Pasemos a la tenia pequeñita, Hymenollepis nana, conocida como la tenia enana. Algunos datos sobre la epidemiología. La distribución, como las otras tenias, también es mundial, es cosmopolita. El agente infectante es la Hymenollepis nana. ¿Qué datos relevantes podemos tener, podemos transmitirles? Datos epidemiológicos relevantes. El primero, es la única tenia en el hombre que no tiene huésped intermediario obligado. La única tenia. Eso se conoce como ciclo monoxénico. Primer dato. Segundo dato. Entonces, el primer dato es que la tenia Hymenollepis nana no necesita huésped intermediario. Segundo dato es que es el cestoide más pequeño del intestino humano. El elemento infectante, la forma infectante es el huevecillo, el huevo. El mecanismo de transmisión es fecalismo, la vía fecal oral. ¿Dónde está el reservorio? Además del ser humano, también en los ratones. Y es mucho más común en los niños porque juegan pues en el suelo, están en contacto con la tierra. Más fácilmente pueden acceder y no se lavan bien las manos, o no se lavan las manos simplemente, y pueden acceder a este tipo de cestoide. Estamos viendo acá una foto del Hymenollepis nana bastante pequeñito, apenas 5 a 16 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho, bastante pequeño. ¿Dónde se va a localizar? ¿Dónde va a estar su búnker? Va a estar en el ilion. Ahí se va a localizar la tenia enana. ¿Qué características tiene su escólex? Miren, tiene, igual que las demás, 4 ventosas. Ya, al igual que la tenia solium, el escole de la tenia solium, tiene ganchos. En este caso, 20 a 30 ganchos. Ya sabemos la finalidad de las ventosas para poder fijarse en la mucosa del intestino delgado, al igual que los ganchos. El cuello es largo y delgado. Aquí hay una foto de este parásito. Lo que estamos viendo en la parte superior de la cabeza, en las 4 ventosas, y en la parte central el círculo con los 20 a 30 ganchos que le permiten adherirse a la mucosa intestinal. El huevo es esférico también, mide 35 a 45 micras, y en su interior está el embrión hexacanto. Una característica peculiar de este huevecillo para poder diferenciar de la tenia solium o de la tenia saginata es que está cubierto con una membrana hialina, una membrana transparente en realidad, externa, y una membrana interna, y con un engrosamiento polar, el cual contiene varios filamentos. Está recubierto, en pocas palabras, una membrana translúcida que permite visualizar el embrión hexacanto. Aquí tiene una diapositiva para ver en conjunto cómo es el ciclo biológico de Hymenollepis nana. Tenemos, en primer término, el ciclo directo. Se ingiere el huevo de Hymenollepis nana,
el cual se va a localizar a nivel del intestino delgado. Se libera el embrión, el hexacanto, a nivel del duodeno, el cual penetra la velocidad intestinal y se convierte en la larva cisticercoide, que es la forma diagnóstica, la larva cisticercoide. Luego, esta larva cisticercoide se va a desplazar al ilion, donde va a estar su búnker. Ahí se va a quedar, ahí se siente cómodamente y ahí va a vivir plácidamente. ¿Cuánto necesita? ¿Cuántos días necesita para convertirse en una forma adulta? Necesita 5 días apenas. Luego va a empezar a liberar proglótides llenos de huevecillos. Y los proglótides se rompen y va a liberar los huevecillos. Estos huevecillos al aire libre pueden contaminar el agua, pueden contaminar el pasto, y los huevecillos salen a través de las heces. Puede ocurrir también una autoinfección interna. ¿Cómo es esto? Los huevecillos permanecen en el intestino, no salen a través de las heces y se libera el hexacanto. Este hexacanto penetra la vellosidad intestinal y se continúa el ciclo. Esto se conoce como autoinfección interna. ¿Cuál es el tratamiento para Immunolepis nana? También es praziquantel. Sin embargo, a pesar que es una tenia más pequeña, la dosis aumenta. Antes vimos para teniosis Solium saginata 10 a 20 miligramos por kilo. En este caso es 25 miligramos por kilo, vía oral dosis única. Niclosamida como alternativa, 2 gramos al día. Seguido 1 gramo por día, una vez por día, por 5 días. Este cuadrito es muy interesante porque aquí pueden venir algunas preguntas. Hacemos este cuadrito como un consolidado a propósito de lo que hemos estado conversando. Veamos. Tenemos las especies Taenia saginata, Taenia solium, el equinococo granuloso, Diphlebothrium latum, Immunolepis nana. Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la que tiene un huésped intermediario? El tipo de larva, huésped definitivo y la localización de este parásito. Empecemos. La Taenia saginata y la Taenia solium. El huésped intermediario, en el caso de Taenia saginata, es la ganado bóvido, las vacas, y Taenia solium, el cerdo. El tipo de larva en ambas es el cisticerco, es la forma infectante. Huésped definitivo para ambos es el hombre. Sin embargo, también se ve que para Taenia solium el hombre puede ser huésped intermediario accidental. La localización en ambas es intestinal. Vamos a encontrar la forma adulta a nivel intestinal. Sin embargo, para Taenia solium se puede, cuando el hombre es un huésped intermediario accidental, puede estar presente en los tejidos, en el cerebro y en diferentes tejidos. Para el equinococo granuloso es una mención aparte. ¿Por qué? Porque la localización es a nivel tisular y la enfermedad que produce es hidatidosis. El tipo de larva es hidátide. El huésped definitivo es definitivamente el perro. El huésped intermediario, los herbívoros y también el hombre. En este caso el hombre es un huésped intermediario. En cuanto al Diphlebothrium latum, ya hemos dicho que la larva infectante es el plerocercoide. En este caso, los crustáceos y los peces son huéspedes intermediarios, al igual que las focas, los lobos marinos también son huéspedes intermediarios. El huésped definitivo en este caso es el hombre, también gatos, perros.
y la localización es a nivel intestinal. Por último, la Hymenalepis nana. El tipo de larva infectante es el cisticercoide. Como huésped definitivo está el hombre y también los ratones. Huésped intermediario, el hombre y los ratones, los roedores. La localización de la enfermedad se conoce como teniosis por Hymenalepis nana y la localización es intestinal. Más preguntas. ¿En cuál de estos agentes el hombre es solo huésped intermediario? Vamos a ver, solamente huésped intermediario. Una por una. Tenia saginata, el hombre es huésped definitivo. Tenia solium, es huésped definitivo y podría ser huésped intermediario, pero accidental. Hymenalepis nana, huésped definitivo y también huésped intermediario. Diphyllobothrium latum, huésped definitivo. Echinococcus granuloso, huésped intermediario. Y Dipylidium caninum, huésped definitivo. Tenemos pues que en cuál de esos agentes el hombre es solo huésped intermediario es en Echinococcus granuloso. La enfermedad es hidatidosis. La localización es solo tisular. Para Tenia saginata y Tenia solium es intestinal. Para Tenia solium, cuando es el hombre huésped intermediario accidental, puede ser en cualquier tejido. Hymenalepis nana, intestinal. Diphyllobothrium latum, intestinal. Dipylidium caninum, intestinal. Solamente es tisular para Echinococcus granulosos. ¿Cuál enfermedad es hidatidosis? Otra pregunta. El tipo de larva es plerocercoide. Listo, ni hablar. Eso ya lo hemos visto. Eso es para Diphyllobothrium latum. Plerocercoide. Para Echinococcus granulosos es la hidátide. Para Hymenalepis nana, para Dipylidium caninum, es el cisticercoide. Tenia saginata, Tenia solium, es las larvas, el cisticerco. Bien, hemos terminado esta charla sobre platelmintos y teniosis.